Como resultado de la teoría del potencial, nosotros habíamos encontrado cierto tipo de ecuaciones en las cuales la función incógnita estaba bajo el signo del integral. Estas se denominan ecuaciones integrales y es lo que vamos a estudiar ahora. Se denominan ecuaciones integrales a las ecuaciones en las cuales la función incógnita se encuentra bajo el signo de la integral. Esa es la definición básica. Entonces, ¿qué tipo de ecuaciones son estas? Son ecuaciones en las cuales tenemos una integral con respecto a una región G, vamos a llamarle. Aquí tenemos una función que depende de dos variables, por lo general x y y, phi de y, d de y, esto igual a un f de x. Este es un primer tipo de ecuación integral y tenemos un segundo tipo de ecuación integral en el cual tenemos que f de x es igual a lambda, la integral con respecto hacia esta región, función k de x y y, phi de y, d de y, más f de x. Este es el segundo tipo de ecuación que nosotros tenemos. Aquí nosotros tenemos que estas son ecuaciones integrales respecto a la función phi de x, phi. Esta función phi es la que nosotros tenemos que hallar. Esta función phi pertenece a la región G, que a su vez es un subespacio de Rn. Entonces nosotros vamos a tener esta expresión de esta manera. ¿Está claro? Las ecuaciones integrales 1 y 2 se denominan ecuaciones integrales de Fredholm. De primer y segundo género. Primer y segundo género, primer y segundo tipo. ¿Está bien? Respectivamente. Es decir, esta es una ecuación integral de primer género, de Fredholm de primer género, y esta es una ecuación integral de Fredholm de segundo género. Aquí nosotros tenemos cierta notación específica, este k de x, y, ya hemos conversado un poco, se le conoce como núcleo de la ecuación integral. Tenemos la función f de x, es el término libre lambda es un parámetro que en términos generales es complejo.
¿Está bien? Un parámetro que en términos generales es complejo. Bien, esta es solamente la definición de lo que son ecuaciones de integrales. Las ecuaciones integrales de primer género no las vamos a ver, al menos aquí en esta parte del curso. Nos vamos a enfocar en las ecuaciones integrales de segundo género. ¿Por qué no vamos a verlo? Porque nosotros, dependiendo de la región, por medio de una derivación podemos despejar la función f de y. Así que en principio estas tienen una forma relativamente sencilla en la mayoría de los casos de resolver. Entonces nos vamos a enfocar en estas, donde la función incógnita se encuentra bajo el signo de la integral y fuera del signo de la integral. En este caso no podemos derivar porque estaríamos derivando esto. Claro, podríamos pasar de una ecuación integral a una ecuación diferencial. Muy bien. La ecuación integral 2. Para f igual a 0, es decir, aquella ecuación integral que tenemos que f de x es igual a lambda integral por la región k de x, y, phi de y, d de y, vamos a llamar 3, se denomina, jóvenes, si el término libre es igual a 0, es homogénea. Entonces tenemos nosotros una ecuación integral homogénea de Fresnel de segundo grado. ¿Está bien? Ese es el término o de segundo género. Esta es ecuación integral homogénea de Fresnel de segundo género. Muy bien. Vamos en este momento solamente a hacer algunas definiciones básicas. Las ecuaciones integrales de Fresnel de segundo género, las siguientes. Vamos a tener un psi de x que es igual a un lambda. Esta rayita significa conjugado complejo, g, k, asterisco, x, y, psi de y, d de y, más g de x, y psi de x, igual a lambda complejo, integral en la región. Jóvenes, aquí estoy tomando la integral en la región. ¿Eso qué significa? De que los límites de integración están definidos por la frontera de esta región. Es una integral con respecto a valores determinados, conocidos, una vez definida la región. Más adelante vamos a ver un tipo de ecuación integral en la cual uno de los límites también es un parámetro que puede ser variable. Esas ya no son de Fresnel, sino son ecuaciones integrales de Volterra, pero lo vamos a ver más adelante. K, conjugado complejo, x, y, psi de y, d de y. Esta va a ser el 2' y este va a ser 3', porque son muy parecidas a las que tenemos. Donde estos núcleos, K asterisco, X, Y, no es otra cosa que el conjugado complejo del núcleo original K, pero transpuesto. Se denominan adjuntos. ¿Está bien? Es un adjunto. Esta es una suerte de conjugación compleja, conjugación hermítica. ¿Está bien?
¿sí? Entonces se denominan adjuntos. Entonces, estas ecuaciones integrales de segundo género, donde estas se denominan adjuntos, se llaman las ecuaciones integrales no, disculpe. Ahí nomás. Aquí. Los núcleos. K, asterisco, X y Y se denominan conjugados hermíticos al núcleo K de X, Y. Entonces, tenemos de que estos núcleos son conjugados hermíticos. Esto viene de la definición de álgebra lineal, porque un núcleo de un operador integral nos va a definir el operador. Voy a poder en algún momento, bajo cierta base específica, definirlo como una matriz que va a ser compleja, y la matriz de este va a ser la matriz transpuesta y conjugada de la matriz de esto. Por eso reciben ese nombre. ¿Está claro? Entonces, tenemos que son operadores hermíticos entre ellos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. De forma abreviada, de manera abreviada, escribiremos las ecuaciones de la siguiente manera. La ecuación 2, 3, 2' y 3'. Las vamos a escribir de la siguiente manera. Phi es igual a lambda K phi más F. Psi es igual a lambda conjugada complejo K conjugada hermítica de psi más G. Phi es igual a lambda K phi y psi es igual a lambda conjugado complejo K psi. Esta va a ser la forma abreviada en la cual vamos a escribir, donde este K nos está representando en estos casos ya el operador integral que se encuentra acá. ¿Hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Bien, entonces nosotros aquí tenemos de que este K de F que actúa sobre X va a ser la integral de KXY, F de Y, D de Y. O sea, esto lo que estoy haciendo es la definición del operador, ¿está claro? K asterisco es el operador que actúa sobre una función f de x, es la integral con respecto a g, k, x, y, f de y, d de y. Entonces, esta es la definición del operador integral. Si saco el f, simplemente aquí dejo un espacio. Entonces, a estos operadores integrales y estas se le aplican todas las reglas que nosotros conocemos para un operador en términos generales. Entonces, también tienen las mismas características de estos lambda, nos van a poder permitir ciertos valores para los cuales esto tiene solución. Jóvenes, entonces, es la definición de estos
de estas ecuaciones integrales.